dominios de polinomios. El dominio tiene que ser un dominio de integridad. No sé si saben lo que es un dominio de integridad. O sea, que no hay divisores de cero. No puede ser dos números diferentes de cero que su producto sea cero. Eso es un concepto sumamente importante. El concepto de dominio de integridad, de divisores de cero. Eso no siempre existe. Si es un cuerpo, por ejemplo, en R, en los números racionales, en Q, en C, no existen divisores de cero. En ningún cuerpo existen divisores de cero. No puede, se muestra trivialmente. Traten de hacerlo si no se acuerdan. Muy sencillo. Y escribió un suplemento en el año 94, fíjense, poco a poco, esto es del siglo XIX, pero aquí es un caso de las ecuaciones ciclotómicas. Pero fíjense, todo eso se está haciendo poco a poco. Entonces, él dice, ¿cómo yo puedo asegurar que haya factorización única? ¿Y qué se le ocurre a él? Dije, voy a introducir unos números que no son los números imaginarios, pero no le puedo decir reales porque hay una cosa que se llama números reales. ¿Y cómo les llamo? Números ideales. Pero ¿cuál fue el fallo de Kummer? El fallo de Kummer fue que no explicó, no dio una definición que fuera factible trabajar con ella y encontrar propiedades con los números ideales. Y ahí fue la cuestión. Pero realmente esos números, si se introducen, él puso ejemplo y dijo cómo se hacía, pero no dio una cosa general. No destiló bien los conceptos y demás. Y entonces ahí es donde viene otro muchacho, y ahorita hablamos de él, alumno de Dirichlet. Richard de Dedekind fue el último alumno de Gauss, en el sentido de alumno de sentarse igual que ustedes. ¿No? En el futuro ustedes dicen, yo fui alumno de Carlos Sánchez. Eso igual, ese fue alumno, el último alumno, ya después murió. Gauss murió en el 55, él se defendió de doctorado en el 50 y algo así. Ahora no me acuerdo exactamente, la verdad, pero bueno, yo sé que fue muy cerca de la muerte. Y antes de Dedekind fue Riemann, alumno también directo de Gauss, pero fueron alumnos también de Dirichlet. Porque además cuando Gauss murió, él dijo que el único que lo podía sustituir vivo, o sea, que estuviera vivo, Göttingen, la Universidad de Göttingen, ahí donde estaba Gauss, y ahí a todos ellos. Y les dijo, no sé si esa palabra se usa aquí, pero bueno, se usa en español, albacea. Él fue, Dirichlet en vida no publicó mucho. Dedekind fue el que se dedicó desde la página 3, ideales, pero ahora ideales ahora desde el punto de vista conjuntista. No sé si no han oído nunca hablar de un ideal de un anillo. Con Weber, que estas ideas se tienden a los anillos de polinomio. Él no usa la palabra anillo, soy yo el que lo estoy usando para entender, porque el dominio tiene que ser un dominio de integridad. No sé si saben lo que es un dominio de integridad. O sea, que no hay divisores de cero. No puede ser dos números diferentes de cero que su producto sea cero. Eso es un concepto sumamente importante. El concepto de dominio de integridad, de divisores de cero. Eso no siempre existe. Si es un cuerpo, por ejemplo, en R, en los números racionales, en Q, en C, no existen divisores de cero. En ningún cuerpo existen divisores de cero. No puede, se muestra trivialmente. Traten de hacerlo si no se acuerdan. Muy sencillo. Y escribió un suplemento en el año 94, fíjense, poco a poco, 57. Además del otro que Dedekind trabajó con los números reales. ¿Verdad que sí?
Es mejor trabajar en España con un español que trabajar en Cuba con un cubano, aunque sea Carlos Sánchez. No lo hicimos porque la pandemia, son estas tres, pero no, ya no queda, lo que quedan son un poquito. Sí, estos son problemas abiertos que yo le quería plantear pensando que tenía tres. Son problemas que todavía hoy no se le encuentran solución, que tienen que ver con los primos de Gauss y con los primos, miren, los primos de Eisenstein. Los primos de Eisenstein, todos son los problemas, todo eso se conoce, todo eso se conoce. El problema es el problema del foso, el foso. Un foso, ¿saben? Los castillos tenían un foso que era lo que impedía, y a veces se le llenaba de cocodrilo, de cosas para que pues, si alguien caía en el foso, acabaran con él. ¿Está claro? Eran malos la gente, los dueños. Era sistema de seguridad. Sistema de seguridad. Vamos a decir que sistema de seguridad. Está bien. Bueno, ¿qué más? Seguimos, sí. Sí, no, pues que no me puedo detener, no me puedo. Es ejemplo que yo le traía. Miren, aquí es más fácil verlo. Estos son los primos cercanos de Gauss. ¿Cuál es el problema del foso? Se sabe que son, hay que probarlo. Igual que Euclides demostró que hay infinitos primos euclidianos, racionales, como yo le llamo, hay también infinitos primos de Gauss. Y también hay infinitos primos de Eisenstein. La cuestión es, ¿se puede ir caminando del cero, partiendo del cero, hasta el infinito, virtualmente? Se puede ir pisando todos los primos. Los primos. Y ellos llegan hasta el infinito, pero se puede ir. Bueno, se sabe que con los números primos racionales o de Euclides no se puede. No se puede, que para, ese es lo que yo tenía puesto ahí, pero bueno, es que no, el tiempo no da, ya estamos ya. ¿Se acuerdan? Bueno, lo que hay que ver los primos lejanos, vamos a ver si tienen todo de ver, pero fíjense que hay una armonía, hay una simetría. ¿Por qué? Porque acuérdense que son ceras desde el punto de vista de la norma, cualquiera sea. Fíjense que en la definición de primos, aquí es más del tipo triangular. Los punticos. Ese es el universo. El origen casi potencialmente infinito. Potencialmente. O sea, no es primo. Varias cosas, ya estamos en los temas del curso, ahora la cosa más concreta. Tenemos los dominios numéricos, que en particular son los que hemos hablado, los dominios de las extensiones de Z como cuadráticas, pero hay muchos más. Hay muchos más. Los dominios de polinomio, como sobre un anillo. Por ejemplo, tú coges. Déjame prender. Aquí yo creo que nadie está copiando. Bueno, pues acá. Para que tengan luz, y además yo lo veo mejor. Hay muchos anillos que no son solamente los dominios numéricos, los dominios de polinomios, pero nosotros vamos a hacer énfasis a esto es lo que hay que dominar más, ¿no? Porque si lo fácil tú no lo dominas, ¿para qué rayo tú te vas a tratar de dominar una cosa que es muy abstracta, que es muy general y que no tiene esa factibilidad contigo? O sea, está el tema que realmente, según el programa que a mí me dio, ser sobre un cuerpo es sobre un anillo. O sea, los escalares, en vez de estar en un cuerpo, o en R, en C, o en otros cuerpos, está en un anillo. ¿Verdad? Un anillo como Z, por ejemplo. Uno de los que más se usa es Z. Uno de los que más se usa. Mire, ahí están los ejemplos que le puse. Entonces, yo tengo planificado 3 o 4 semanas. El tema de las álgebras. ¿Qué cosa es un álgebra? O sea, es digamos que la siguiente línea de generalización de lo que es un anillo, que es más débil. Entonces ahora el álgebra, ¿qué cosa? Además de tener vectoriales, un cuerpo, no, sobre ello. Pero fíjense que son estructuras que tienen una íntima relación entre ellas, pero son diferentes. Son estructuras algebraicas
completamente diferentes. Como son con estructuras algebraicas, las de este curso, que no tienen que ver directamente con los grupos, aunque muchos ejemplos que vamos a ver de módulo es con los grupos. Todo grupo abeliano es un módulo sobre Z, sobre el anillo Z. Todo eso lo vamos a ver. Yo espero verlo. Si no tenemos muchas complicaciones. ¿Qué más yo tenía por ahí? Ya ni me acuerdo. Ah, la evaluación. La evaluación y la próxima. Así le digo yo a mis alumnos siempre allá en Cuba. Y bueno, en los lugares que he trabajado. Y señores, vamos a tratar de hacerlo bien. Sí, 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 sí. Sí le decía yo a mis hijos también. Y, hubiera, ¿no? Los miércoles. Hay que oírlo porque O sea, es la única, el único que tiene todavía. Bueno. O sea, miércoles y viernes. Puede ser. Puede ser. De mi parte, sí. Martes y miércoles. digamos, A mayor que B, existen números naturales, Q y R, tales que, o sea, se puede, es lo que es la división con resto, ¿no? Ahí lo puse ahí, la propiedad de división con resto. Hay quien le llama eso la propiedad euclidiana o de Euclides. Él dio muchas propiedades, pero bueno, se le pone concretamente eso. La cuestión es que entonces los únicos números que se trabajaban eran los números naturales. Por mucho tiempo, los únicos números que se trabajaban, los números naturales. Pero bueno, como ustedes me pusieron que estaban bien en conjuntos numéricos, ustedes saben que existen, hoy en día se trabajan, se conocen muchos más dominios numéricos. ¿Está claro? Díganme uno, por ejemplo. Díganme uno, alguno de ustedes. No le quiero preguntar con nombre, porque aparte que yo no me sé todos los nombres, pero que voluntariamente. Somos pocos, así que no hay problema de que se forme aquí un numérico. Los enteros de acuerdo naturales, los enteros. Y son mejores los enteros que los naturales. ¿Por qué? Porque ahí hay posibilidad no solamente sumar, la conmutatividad, grupo abeliano, o sea, un grupo abeliano, ¿sí? Y además de eso tiene una multiplicación. Y como tiene una multiplicación, tiene una estructura algebraica más rica que la que tienen los números naturales, que yo los puedo multiplicar, pero si los multiplico, a veces, o sea, yo no tengo un elemento unidad. Bueno, el 1, sí, cómo no, profesor. No tengo un elemento neutro para, o sea, que yo multiplico cada uno de ellos por el, que es el 0, ¿no? Sí. Bueno, yo no lo pongo. Hay autores que lo ponen el 0 como parte de los números, pero para mí no hay nada más poco natural que el 0. Hay quien me dice al revés, profesor, porque no hay nada más natural que el 0. Bueno, para mí no es nada natural. Y la civilización demoró mucho a incorporar al 0 más el 1. Hasta los griegos no lo consideraban, porque el 1 es la parte de todo, o sea, es la unidad, está en todo. Y entonces lo consideraban como número. Pero bueno, esos son otros problemas que no vienen ahorita. Bueno, eso es importante. Y esto de la división euclidiana, caray, ¿ves? Esto es una de las cosas que por eso, y eso que es mi computadora, pero tiene esto aquí abajo ahí, no sé quita. Es lo que sí. La barra de herramientas. La barra de herramientas. Sí, hay que borrar. No, pero yo creo que no hay muchas diapositivas de esto que tienen abajo algo. La base de la aritmética modular. Ustedes han oído algo, a lo mejor no es necesario. La que haga falta yo lo explico. Pero si lo saben, mucho mejor. La aritmética modular. Entonces se dice que A, o sea, si A es igual a B, Q más R, A es igual a R módulo B. También podría decir módulo Q, pero bueno, como lo trabajamos, pues. Por ejemplo, el 5
Módulo 4, ¿qué cosa es el 5? ¿Con quién es congruente? Se dice congruente. No es que sea igual, sino congruente. Con el 1, porque 4 más 1 es igual, ¿sí? Bueno, vamos a estar de que 1. Entonces, sí, diga. Pero congruente. Es como se le dice, congruente. Son congruentes esos números. O sea, no son igual. Es una palabra que se ha acuñado para no decir que son iguales. Y eso viene desde Euclides. Los elementos de Euclides se habla de congruencia. Son las clases de equivalencia, porque esto es la congruencia. O sea, esto es la aritmética modular. ¿Han oído hablar de clases de equivalencia? O sea, cuando se hace un cociente. O sea, algún conocimiento tienen de álgebra, ¿no? Está claro. Pero bueno, se entiende que ustedes son posgraduados. Y en las carreras, en una se da más que otra, en un país se da más que otra. Yo trabajé 2 años en Brasil. Y bueno, reflexiones, ¿no? Si quieren, aritmética, donde aparece la aritmética modular, bien clara. Ya no es la aritmética euclidiana en sí, aunque nosotros dijimos que la base estaba en la propiedad euclidiana, la propiedad de división por recto, con recto. Habla también de formas cuadráticas, ¿me entiende? Formas cuadráticas, binarias, cuando hay 2 binarias, porque hay 2 incógnitas, 2 variables. Y resolución de ecuaciones ciclotómicas. Ahorita vamos a hablar un poquito más, si no lo vamos a ir, sobre ecuaciones ciclotómicas que tienen que ver con la división del círculo unidad, la división del círculo unidad. O sea, en ecuaciones xn menos 1 igual 0, xn menos 1 igual 0. De ahí salen, esa no es una ecuación ciclotómica, pero en el sentido que yo estoy explicando es una ecuación ciclotómica. Las ecuaciones ciclotómicas en sí, que le llaman ecuaciones ciclotómicas o polinomios ciclotómicos, son cuando ya son irreducibles. ¿Entienden lo que es irreducible? Polinomio irreducible, cuando ya no se puede expresar en el producto de 2 polinomios de grado menor. De grado menor. ¿Está claro? Todo eso hay que saberlo. Y si no lo saben, bueno, pues lo vemos, ustedes me lo dicen y profundizamos, pero se entiende que eso no lo vemos aquí, si eso ustedes lo traen. Bueno, ¿y qué es lo que él hace? Yo vi que ustedes están flojos, por lo menos consideran ustedes que están flojos en la parte de análisis complejo. Aquí no hay que saber mucho análisis complejo, aquí lo que hay es que saber algo de los números complejos, y en la parte de números sí me dijeron que están bien. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace Gauss? Gauss, muy joven, fíjense, en 1801 es lo que tenía 23 años, 24 años. Y muy joven. Él era muy precoz. Era genial, pero precoz, además. Es definir un nuevo dominio numérico. Dominio numérico. Un dominio numérico que va a ser una extensión de los números enteros, pero que no va a ser todos los números complejos como ustedes conocen o deben conocer. No, son los números que se escriben como A más BI, donde I es la unidad imaginaria, ustedes lo conocen. Si aquí no conocen esto, pues lo dicen, porque si no, no entiende todo lo que viene después. Bien, define algo para determinar el tamaño de un número, que es la norma. Cuando se trabaja con los números complejos, uno se acostumbra a trabajar con el módulo. El módulo. No sé si se dan cuenta que esto que Gauss define como norma no es el módulo, es el módulo al cuadrado. O sea, da A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Está claro? ¿Qué es lo que van a hacer ahora las unidades? Las unidades, según definición de Gauss, son aquellos números de mi dominio numérico cuya norma es igual a 1. ¿Cuáles números
A cuadrado más B cuadrado da 1. Más menos 1, más menos 1, no solamente más 1, que es el caso de los números naturales, ¿no? Más 1, aquí hay también menos 1, es una unidad. Más y menos 1, y más y menos y al cuadrado es igual a menos 1. ¿Está claro? Fíjense que ahí lo que se toma es los números al cuadrado. ¿Qué cosa quiere decir y? Y quiere decir que A es igual a 0 y B es igual a 1. 1 al cuadrado o menos 1. Sí. Por eso es más menos I. Más menos I. Más I es con más. Menos I con menos. ¿Está claro? Lo que hay que poner, fíjense que es A más B. Ustedes tienen que familiarizarse, si no lo están, tienen que familiarizarse con esto. Esto es la parte atómica de todo lo que vamos a ver. De aquí surge todo, la génesis de todo. Eso está en la génesis de todo lo que vamos a ver. Esto es en 1801, siglo XIX comenzando. Y, por supuesto, esto lo sabía Gauss y los que le dicen. Y, por supuesto, esto lo sabía Gauss y los que leyeron su libro y lo entendieron y lo continuaron, que van a ver alemanes, franceses y de otros lugares. ¿Qué cosa es un número primo, según Gauss? ¿Qué cosa? No sé si ustedes oyeron, por eso lo puse primero, para Euclides, que es lo común que todo el mundo lo dice como un número primo. Ahora, ¿qué cosa es un número primo, según Gauss? Un número primo es un número que tiene norma mayor que 1. Ahí está diciendo que no es una unidad. Un número primo no es una unidad. O sea, el 1 no es una unidad. O sea, no es, perdón, no es un primo. Es una unidad, pero no es un primo. Porque los primos no pueden ser unidad. Claro, según la definición. Y además de eso, no es solo eso. Además de eso, o sea, tiene una norma mayor que 1, no es producto de dos enteros de norma menor. Sí, fíjense que la norma, o sea, él define esto para poder trabajar. Yo dije lo del tamaño, pero no profundicé. Esto es un número positivo. A2 más B2 es un número siempre positivo. Número entero positivo. Si A y B son números enteros, A cuadrado más B cuadrado son números enteros. Usted está claro. Está claro. O sea, no son dos productos de entero de norma menor. O sea, que en cierta manera para Gauss hay una irreducibilidad también en la consideración de número primo. Todo número primo es irreducible. Después vamos a ver que hay dominios numéricos en que no todo número irreducible es primo. Pero todo número primo, desde la época de Gauss, todo número primo es irreducible. O sea, se divide nada más que por él y por el 1, por la unidad. En este caso, bueno, las unidades, las que tienen norma 1. Pero no es el producto de dos enteros de norma menor, que uno de ellos puede ser una unidad, pero si uno de ellos es una unidad, ¿qué es lo que quiere? Todo. ¿Ah? Los números positivos. Aquí hay que pensar. Aquí lo más importante, hoy no vamos a pensar mucho, pero en otras clases lo más importante, ya lo dije, es pensar. Pero también aquí hoy, que no vamos a hacerlo mucho, pero tenemos que hacerlo. Si tú vienes a una clase, el 3 es primo, el 3 es primo, se prueba. ¿Cuál es la norma de 3? ¿Cuánto es la norma de 3? La definición. 3 a qué es igual. 3 es igual a 3 más 0 y 3 al cuadrado 9. La norma de 3 es 9. Es de norma mayor que 1. Y no es el producto de dos enteros. ¿Por qué? Porque es primo en el sentido racional. Es en el sentido de Euclides. Es primo. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo lo voy a dividir en dos números? Porque eso es lo que hace Gauss
y una persona inteligente eso es lo que hace, reduce lo que no conoce a algo que ya conoce. Eso siempre se hace así. Así es la vida. Bueno, vamos a buscar algunos primos. Y algunos que no sean primos, para que ustedes vean que no es tan fácil como puede parecer. Pues bueno, no estamos escribiendo, no estamos trabajando como se hace en la pizarra y esas cosas. Pero bueno, es para agilizar y poder hablar de más cosas porque estamos conociendo. El tren es primo. El tren es primo. Mira, ese vato que vio eso, está mucho. Pero en otras clases lo más importante, ya lo dije, es pensar. Pero también aquí hoy, que no vamos a hacerlo mucho, pero tenemos que hacerlo. Si tú vienes a una clase, por lo menos de Carlos Sánchez, y tú vienes con la idea de dormir o no de pensar, no vengas. No te conectes si es virtual o no, porque no estoy ahora para ponerme a pensar en estas cosas. Yo lo que estoy es para tomarme un ron, compadre. Sí, no hay veces que uno, yo también, pero acá yo no iría a una clase de Carlos Sánchez cuando yo lo que quiero es tomarme un ron y olvidarme de los pesares de la vida. ¿Verdad? Entonces, mira, ese vato que vio eso. Le definí qué cosa es lo que hay que tener para poder irse. Bueno, para poder irse, hay que tener ganas de tomarse un ron. Así es la vida. Bueno, vamos a buscar algunos primos. Y algunos que no sean primos, para que ustedes vean que no es tan fácil como puede parecer. Pues bueno, no estamos escribiendo, no estamos trabajando como se hace en la pizarra y esas cosas. Pero bueno, es para agilizar y poder hablar de más cosas porque estamos conociendo. El tren es primo. El tren es primo. Se prueba. ¿Cuál es la norma de tren? ¿Cuánto es la norma de tren? La definición. 3 a qué es igual. 3 es igual a 3 más 0 y 3 al cuadrado 9. La norma de 3 es 9. Es de norma mayor que 1. Y no es el producto de 2 enteros. ¿Por qué? Porque es primo en el sentido racional. Es en el sentido de Euclides. Es primo. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo lo voy a dividir en 2 números? Porque eso es lo que hace Gauss. Y una persona inteligente eso es lo que hace. Reduce lo que no conoce a algo que ya conoce. Eso siempre se hace así. Yo con lo viejo que estoy y lo hago muchísimo. O sea, cuando me encuentro en una situación que no sé qué voy a hacer, pues entonces yo trato de reducir, ver qué cosa hay que se parece a algo que ya yo hice. O algo que alguien hizo, que está en el libro tal o el libro más cual, lo busco. No me acuerdo dónde, pero lo busco para buscar alguna investigación, porque eso es la investigación. Eso es la investigación. Y trato de reducir el problema a uno que yo conozco. Eso es una reducción del problema, no del asunto, sino a otro problema que uno conoce. Eso es muy común. ¿Y cuál no es primo? El 2 no es primo, señor. El 2 no es primo. Porque 2 es el producto de 1 más i por 1 menos i. 1 más i tiene norma 2. ¿No? Y 1 menos i, ¿qué norma tiene? ¿Tiene la definición de norma? No. A lo mejor es nuevo por tanto, pero es que está ahí la definición. A al cuadrado, ¿cuál es A? 1. Y B, ¿en cuánto es? 1. El 1 y el otro es menos 1. 1 menos 1, los dos al cuadrado son 1. 1 más 1, 2. 2 por 2, 4. ¿Y cuánto es la norma de 2? La norma de 2 es 4. ¿Está entendiendo? ¿Qué pensar, amigo? ¿Qué pensé? No, tú entendiste, te fuiste para afuera y cogiste aire y ya ahora está entero. Ya está entero. ¿Qué tomaste? ¿Ron cubano o ron? Bueno. Y el 5 tampoco. El 5 tampoco. Porque 5 es igual a 1 más 2 sí y 1 por el producto por 1 menos 2 sí. Porque 25. 5 al cuadrado es 25.
¿Está claro? 4 más 1, 5, 4 más 1, 5, 5 por 5, 25. Esto no es difícil, señores. Yo empiezo por lo fácil. Ahorita se va a poner, no hoy, pero otro día se va a poner más difícil la cosa. Esto es lo que tenemos que aprender. Hay que tratar de llevar la materia al día. Eso es una de las cosas que yo quería, por eso quería presenciar, para enfatizarle esto. Y si ustedes que me digan con honradez, mire, profesor, porque yo no tengo tiempo para estudiar. Está difícil. Está difícil. Aquí hay que estudiar. Aunque sea virtual, pero hay que estudiar. No, la virtual estudiar no, sino virtual la clase. Virtual la clase. ¿Está claro? ¿Qué pasa? Que eso puede ser que no lo conozcan, pero